Para mi punto de vista, el gobierno, el sistema, todo está diseñado para atentar contra la institución más importante, que es la familia. Pero como siempre dice la frase, ¿no? Si te da miedo, hazlo con miedo. Yo creo que el amor de mi vida es mi padre. ¿Nos podrías dar tips sobre cómo escoger una pareja? El único ser en este mundo que quiere que seas mejor que él es tu padre. Cuando un padre o un protector o un cuidador no están, afecta mucho, principalmente en la etapa formativa, porque se van a desarrollar ahí o todas las heridas de la infancia o se van a también instalar los valores de la familia, los principios de la familia. ¿Crees que se puede tener un éxito financiero sin sacrificar los momentos importantes? Sino también heredamos en nuestra carga genética, en el código genético, pobreza, enfermedades y muchas otras cosas. Ser un buen padre, un mentor, un buen hijo es el sueño de muchos hombres. Sin embargo, el sistema nos ha vendido que para hacerlo tienes que sacrificar lo más importante, que es el tiempo con ellos. Nos pasamos la vida trabajando jornadas largas, en el transporte público, ¿y qué pasa? No estás presente. En este episodio vamos a hablar sobre cómo los negocios online no solamente generan dinero, sino también nos regresan lo más importante, libertad. Bienvenido, Luis, un día más, una semana más. De nueva cuenta. Me da gusto estar aquí en el podcast platicando contigo. Estoy contento por el tema además. Bueno, iniciamos fuerte. ¿Crees que el sistema actual para trabajar en la vida de Godín? Bueno, vamos a empezar fuerte. ¿Crees que el sistema actual, o sea, la vida Godín, está diseñado para ser alguien presente? Bueno, es que la vida Godín, ¿qué tema tan interesante? El tema Godín solamente es un pequeño fragmento de todo un ecosistema. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si partimos desde esa vertiente del godinato, por decirlo así, que yo también he estado ahí en pocos momentos de mi vida, sí, ocurre, y lo hemos visto en otros podcasts, ¿no? Lo hemos hablado. 20 años estudiamos, 15 horas trabajamos, ganamos sobre 12,000 pesos mensuales. El tema está en que vamos a profundizar. Una persona se puede levantar a las 6 de la mañana, se mete a bañar y se arregla a las 7 de la mañana, sale de su casa a las 7 para entrar al trabajo a las 9 si bien le va. ¿Estamos de acuerdo? Y luego trabaja más o menos desde las 9 hasta las 6 o 7 de la tarde, si no contemplamos horas extras. Y luego regresa y contemplando que saliera de inmediato del trabajo, tomar el transporte, 2 horas, llegar a casa, hablamos de 8 o 9 de la noche. Cuando tú sales de tu casa o cuando inicias tu día a 6 de la mañana y llegas a tu casa 7, 8 o 9 o 10 de la noche, llegas prácticamente sin energía. Y cuando tú llegas sin energía a tu casa, acabas de hecho, de perder lo más importante durante el día, que es la parte de la conexión con los hijos. Hay 2 cosas que como padre me gusta cuidar. Una es la admiración de mis hijos y 2 es la parte de la conexión. Todos los padres están buscando constantemente respeto, pero es que el respeto es una consecuencia. Si el respeto fuera una instrucción, tú llegarías y dirías, hijo, respétame. Y por arte de magia te va a respetar y no pasa, ¿verdad? Entonces el respeto es una consecuencia para mi punto de vista de 2 cosas. 1, la admiración y 2, la conexión. Tú aprendes de quien admiras y tú sigues la instrucción de la persona con quien conectas. Si tú no estás al día presente con tu hijo o con tus hijos, lo único que va a pasar es que llega lo contrario, que es la desconexión, y la admiración se va hacia otra persona. Puede ser un amigo, un político, un movimiento, etc. Y entonces, es ahí, y dijiste, vamos a empezar fuertes, y también lo tengo que decir entonces fuerte. Para mi punto de vista, el gobierno, el sistema, todo está diseñado para atentar contra la institución más importante, que es la familia. Porque si tú desconectas a la familia, entonces llegan otras entidades a educarlas, y cuando es educado el hijo por otra persona, se va programando entonces para posteriormente que esa persona haga lo que el gobierno quiere que haga. Que volvimos al ciclo vicioso que platicábamos en el podcast pasado, que si no lo han visto se los recomiendo. Antes de emprender en los negocios online, ¿tú tuviste trabajos convencionales? Sí, trabajé en el mercado informal o en el comercio informal y trabajé en algunas empresas. Por ejemplo, estuve trabajando en Cinépolis y también estuve trabajando un tiempo más atrás en una gasolinera. Cuando trabajaba en la gasolinera, pues mi trabajo ni siquiera tenía un contrato, realmente era informal también, porque aunque era de Pemex, contratan a los que limpian las llantas con almorol, o las limpian por decirlo así, o las que limpian los cristales. No tenemos contrato ni nada, solamente ganamos las propinas que nos quieren dar los de la bomba. Y cuando trabajé en Cinépolis, sí tuve un contrato, sí me pagaban por catorcenas, sí estuve en la nómina, y bueno, sí estuve ahí
un buen tiempo. ¿Y tienes algún recuerdo sin esos trabajos convencionales de perderse de algo muy importante, por ejemplo, con tu familia? Sí, claro. Me gusta mucho el fútbol y me gustaba practicar mucho el fútbol antes. Cuando entré a trabajar a Cinépolis, las jornadas eran extensas, en temporadas largas eran del doble de extenuantes. Aparte, frecuentemente se ocupaba tiempo extra, entonces siempre me postulaba y o me lo decían a mí directamente o me postulaba y entonces me quedaba más tiempo. Por lo tanto, dejé de practicar deportes, dejé de pasar algunos fines de semana con la familia porque es cuando más hay trabajo en el cine. Y en algunas, incluso Navidades o Años Nuevos, te toca quedarte y entonces toca trabajar. Obviamente es algo que te va desconectando de la familia. Al mismo tiempo, en ese momento era necesario para poder subsistir. Sí, porque aparte en el afán de conseguir unos pesos más, ¿no? Te quedas en turnos extra y en días festivos. Exactamente, porque si no también no te sale, ¿no? Entre el transporte público, entre la parte de tus gastos, de la comida, etcétera, pues tienes que generar un poco más. Y así que digas, ¿pagan mucho en esos trabajos? Pues tampoco. No, realmente no pagan mucho, pero digo, en ese momento es lo que necesitas subsanar el tema de la comida y otros temas, entonces toca meterte a trabajar de lo que sea. ¿Qué miedos enfrentaste al dejar ese camino seguro que todos nos dicen? Es una pregunta interesante porque, ¿sabes? Además nos han taladrado desde niños que tomes el camino seguro, ¿no? Ejemplo, estudia, bueno, ve a la escuela, consigue un título universitario para ser alguien en la vida. ¿También te contaron la misma historia? Claro. Entonces ve a la escuela, consigue un título universitario para que seas alguien en la vida, luego sales y consigues un trabajo, y luego empiezas a laborar, ganas un poco de dinero, te compras una casa, sacrificas para comprarte un carro, de repente viajas a algunos lugares, después encuentras el amor de tu vida, y después te casas, y después tienes hijos porque es lo que le sigue, y después buscas una pensión y pues falleces, ¿no? Y repetimos después el patrón con las siguientes personas. Entonces es algo que te van taladrando constantemente. Y entonces cuando te toca tomar la decisión de hacer algo totalmente diferente, te da miedo. Te da miedo. Pero como siempre dice la frase, ¿no? Si te da miedo, hazlo con miedo. Yo tuve la fortuna de ver a mis padres emprender, pero al mismo tiempo me decían, estudia para que tengas un trabajo mejor, porque aunque ellos emprendían, como que asumían que se podía hacer un camino para que pudiéramos mejorar. Y entonces cuando tomé la decisión de dejar los trabajos y ya meterme al cual al mundo del emprendimiento, digamos que la decisión de dejar algo seguro sí te da como cierto miedo, sí te da como esa parte de decir, híjole, si las cosas no funcionan, pero al mismo tiempo también, como me había tocado ver a mis padres emprender toda su vida, no se me hizo algo completamente desconocido. Lo que sí me he percatado en mis alumnos es que tienen todo el potencial para poder montar un negocio bien rentable. Si le dedicaran el 10% de lo que le dedicaron a la escuela, acá podrían volverse millonarios, solo con el 10%. O sea, no los 20 años, no las desveladas, no todo el sacrificio para pasar un examen. Si le dedicaran ese mismo 10% a esto, podrían ganar varios millones, cosa que no van a lograr prácticamente en un empleo. Y retomando un poco el tema de tus padres, ¿hay algo que tú les hayas aprendido que ahora lo estés llevando a cabo en tu paternidad? Básicamente todo, porque ellos para mí son mis mentores. Yo siempre le he dicho, mis mentores más grandes son mi padre y mi madre, los asumo de esa manera. Y también he dicho algo que en algún momento puede sonar un poco controversial, que lo he platicado con algunas amistades cercanas. Solemos asociar al amor de nuestra vida con el sexo opuesto. En mi caso con una mujer, probablemente en tu caso con un hombre. Y entonces como que asociamos que el amor de nuestra vida es nuestra pareja. Y yo no lo veo así. Yo creo que el amor de mi vida es mi padre. Y entonces yo puedo amar mucho a mi pareja, puedo amar mucho a mis hijos. Sin embargo, yo siempre he dicho, el amor de mi vida es mi papá. Por todas las cosas que él hizo, por todo lo que me enseñó, por todos los tiempos que se tomaba conmigo desde que era un niño para transmitirme cómo podía manejarme en la vida. Es momento de que hoy, con la edad que tengo, ya siendo un adulto, con hijos, con empresas, con muchas cosas, yo tengo una situación y levanto el teléfono y le marco a mi padre. Pero es acá donde también tenemos que entender el orden de Dios. Yo no pongo a mi padre por encima tampoco de una pareja, porque el orden de Dios es diferente. El orden de Dios claramente es Dios, es el varón como cabeza de familia, es la señorita como ayuda idónea, y ahorita platicamos el tema porque puede ser muy controversial. Después vienen los hijos, luego los padres y luego todo lo demás. Pero eso no significa que yo no vea a mi padre como un mentor, porque incluso para mi relación podría hablar por teléfono con mi padre, o para alguna relación sentimental, o con mis hijos, o con quien sea. Yo hablo con mi padre por teléfono y le pido consejería. Asumo a mi padre como un mentor porque hay una frase que una vez leí que me encantó,
que dice lo siguiente: el único ser en este mundo que quiere que seas mejor que él es tu padre. Y la frase más o menos, ya pegando un poquito más a lo literario, es: el único hombre que quiere que seas mejor que él es tu padre. Y eso es totalmente cierto. Porque muchas veces hasta entre los hermanos puede haber envidias, entre los amigos no se diga, entre el trabajo pues no se diga tampoco. Pero si hay un hombre que a ti como varón quiere verte mejor que él, es tu padre. Qué mejor consejo que recibirlo de uno de tus mentores que quiere que estés bien en la vida. Y luego viene tu criterio, y luego viene tu razonamiento, porque tampoco no todo es sí. Tú escuchas el consejo, tú percibes lo que te funciona, pero también lo llevas a la etapa histórica en la que vives, a tu situación actual, a todo, y luego tomas tus decisiones. Entonces no es como que haga lo que dice mi padre al 100%, pero considero mucho su opinión, porque sé que es una opinión que no va a estar buscando que me vaya mal en la vida. ¿Y esa relación siempre ha sido o la han ido construyendo al paso de los años? Siempre ha sido así. Obviamente, a la medida que uno va creciendo, pues se va haciendo la relación todavía más estrecha. Hace poco tuve un viaje a Colombia. Y me acuerdo que en ese viaje a Colombia estaba en el jacuzzi. Mi padre estaba sentado en un sillón era una habitación espectacular en Guatapé. Teníamos una vista espectacular hacia la laguna. Y yo estaba con el jacuzzi, me gustaba en el jacuzzi. Entonces en el jacuzzi tenía el hidromasaje, estaba de patrón así recargado. Y mi padre estaba del otro lado y estábamos platicando y me dice: oye, hijo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó, pa? Y me dice: ¿por qué yo? Y le dije: ¿cómo? Me dice: sí, ¿por qué yo? ¿Por qué decidiste invitarme a mí? Pudiendo invitar a una mujer, pudiendo invitar a un amigo, a una amiga, pudiendo invitarte a tus hijos. ¿Por qué decidiste invitarme a mí? Y yo le dije a mi papá, ¿no? Obviamente con un nudo en la garganta, él después también, y le dije que yo recordaba mucho cuando yo era niño. Y cuando yo era niño me acuerdo que él me tomaba mucho de la mano y me llevaba a la tienda. Y en ese ir a la tienda íbamos platicando de cosas muy profundas. En las calles, él era el único padre de toda la calle, y me atrevo a decir de la colonia, que salía a jugar con sus hijos fútbol a la calle. Y agarrábamos una pared allá en Nesa, y era una pared que era la portería, y jugábamos gol para, y él jugaba con César, conmigo, con mi hermano. Y después empezaban a integrar muchos niños de la calle. Muchos niños de la calle nos veían. De hecho, estaban esperando a que mi papá saliera con nosotros para acercarse. Y había 20 niños en la calle jugando con mi papá. Y él se daba el tiempo de jugar conmigo, de jugar con los chicos. Y yo veía el respeto que le tenían, que le tienen hasta la fecha, esos niños que ahora son adultos, a mi padre. Porque él los aconsejaba, nos juntaba al grupito y platicaba con nosotros, hacía equipos de fútbol. Entonces me enseñó disciplina, me enseñó los valores, coraje, me enseñó muchas cosas. Y siempre se tomaba el tiempo de hablar conmigo. Todos los días encontraba él el espacio para darme mentoría, para hablar conmigo, para transmitirme conceptos importantes de la familia. Y entonces la relación con él, en la medida que ha ido pasando el tiempo, sigue siendo muy estrecha. Y entonces, regresando al viaje de Colombia, porque también hemos ido de viaje a varios lugares. De hecho, él estuvo también en mi primera conferencia. Te voy a contar esa historia. Cuando di la primera conferencia de mi vida, fue en Bogotá, Colombia. No fue aquí en México, fue en Bogotá, Colombia. Tenía yo 25 años en ese entonces. Estaba asociado con mi socio Castillo, un colombiano, un mexicano, un español, 2 españoles, y hacemos una convención, una cumbre en Colombia. Casa llena, increíble, mi primera vez hablando en público. Y me acuerdo que doy la plática, por ahí tengo los videos, luego los muestro. Doy la plática y obviamente con muchas deficiencias y demás, pero yo estaba orgulloso de mí. Y mi padre, que estaba también ahí conmigo, estaba súper orgulloso de mí también él. Dice él que él estaba más nervioso que yo cuando di el evento. Y entonces él estaba hasta atrás, a la distancia, porque de frente estaba lleno de gente, y nada más me quedaba viendo y yo veía cómo caminaba de un lado para otro. Estaba nervioso. Y entonces yo empecé a dar la ponencia, lo hice pues bien, con las deficiencias naturales de ser tu primera vez. Me acuerdo que acaba el evento y ese día nos íbamos a ir a cenar y cosas así con todos los asistentes. Y me acuerdo que subimos a la habitación, para eso él ya estaba ahí antes. Y me acuerdo que subo a la habitación y lo primero que nos vemos al vernos, o sea, lo primero que hicimos es hacer contacto visual en la habitación, no me dimos palabra y nos abrazamos. Fue un abrazo muy bonito, fue un abrazo como de 5 minutos, llorando los dos. Y entonces mi papá ha estado como en todos los momentos importantes de mi vida y siempre impulsando y siempre apoyando y cosas así. Por contarte ahorita algunas, pero ha habido 1000 de esas. Y entonces por eso, claramente, en una relación sentimental voy a poner como prioridad a mi esposa. Sin embargo, eso no quita el enorme reconocimiento que tengo por mi padre. Y, por ejemplo, tú has tenido el beneficio de tener ambos padres presentes, pero ¿cómo crees que afecte
a los niños cuando un papá o una mamá o ambos, por las situaciones que hay, no están presentes? La primer fuente de aprendizaje para un ser humano es la imitación. Es decir, nosotros como padres a veces tomamos malas decisiones cuando decimos, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, es que no fumes, es que no tomes, es que no salgas tarde, pero tú lo haces. Y entonces la fuente número uno de aprendizaje para un niño no son las palabras son como el 20%. La imitación se convierte en la fuente de aprendizaje número uno para una persona que está en etapa formativa. Entonces, cuando tus padres o tus cuidadores o tus protectores, porque a lo mejor no tengas la bendición de estar con tus padres, pero tengas la bendición de padres adoptivos o de una abuela o una figura de autoridad, te cuide, se hace tan relevante que puedas estar con ellos, que puedas escucharlos, si son buenas personas, claramente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando un padre o un protector o un cuidador no están, afecta mucho, principalmente en la etapa formativa, porque se van a desarrollar ahí o todas las heridas de la infancia, o se van a también instalar los valores de la familia, los principios de la familia. Entonces, hace mucho daño. También por eso es que todas estas cosas nuevas que están habiendo en el mundo, de todo tipo, movimientos sociales, movimientos políticos, redes sociales, buscan atentar contra la institución más importante que es la familia. Porque si tú separas la familia, entonces, ¿quién educa al niño? La escuela, los libros, las redes, los movimientos, y eso es peligroso. Hace unos minutos nos hablabas sobre un orden. Uh-huh. ¿Nos podrías dar tips sobre cómo escoger una pareja? Buena pregunta, pero puede ser polémica también. Esa es la realidad. No importa. Aquí nos gusta la polémica. Bueno, a ti. Sí nos gusta un poco, ¿por qué no? Hay que decirlo. Bueno, para eso tenemos que poner un marco de referencia. ¿Por qué es importante establecer un marco de referencia? Porque si no, entonces todos vamos a querer hacer lo que queremos. Y entonces podría perfectamente, si no hay un marco de referencia, sentarme aquí contigo y decirte, ¿sabes qué? Me siento como un perro. Por lo tanto, voy a conseguir a un perro, bueno, una hembra, ¿no? En este caso. Y entonces el mundo se empieza a hacer un caos, se empieza a hacer un desastre porque no hay un marco de referencia. Muchas corrientes actualmente defienden eso, ¿no? Tú lo que quieras, ¿no? Y entonces yo podría sentirme un águila y buscar a una águila del género opuesto, digo, por utilizar esas expresiones que quede más claro para la audiencia. Entonces, la forma en la que yo entiendo la vida es con un marco de referencia. Y el marco de referencia, para mí, es el marco espiritual o la Biblia. Y en este caso, y en ese orden de ideas, busco y voy a remitirme siempre a qué es lo que está escrito en la palabra para entonces yo tomar mis decisiones. Y entonces, es interesante porque dentro de la Biblia hay una expresión muy polémica. Bueno, en general es polémica la Biblia, mucha gente le hace ruido. Y entonces hay una expresión muy puntual que dice que las mujeres deben ser las ayudas idóneas. Depende de la traducción de la Biblia que leas, puedes encontrarte una expresión diferente, pero básicamente encausa lo mismo. Y entonces es confundido eso, y para esto voy a contarte la historia de mis padres, se va a entender mucho mejor. Bueno, mi madre tiene una religión opuesta a la de mi padre. Y entonces, más que mi padre tener una religión, es creyente. Y entonces mi madre sigue a una religión de una forma mucho más estructurada, y entonces se da el tiempo de mucho estudio y lo que en esa religión es la naturalidad. Y entonces, mi madre tiene su negocio. Mis hermanas tienen sus negocios. Mi madre gana el dinero suficiente para poder ser independiente. Mis hermanas ganan el dinero suficiente para poder ser independientes. Sin embargo, las tres se sujetan al liderazgo de mi padre en casa. Y entonces, esto es donde hace ruido, porque entonces, cuando hablamos de la ayuda idónea, pareciera que no pueden trabajar, pareciera que no pueden tener cierto empoderamiento, pareciera que no pueden tener su propio dinero y que tendrían que estar lavando los trastes o tendiendo la cama o cosas de ese tipo. Uh-huh. Y entonces, no funciona de esa manera. Una ayuda idónea lo que entiende es que permite que el varón sea la cabeza de familia. Y eso funciona increíble cuando el cabeza de familia adopta como su cabeza a Dios. Y entonces, fíjate lo que está escrito en la palabra también. Y no es como que quiera venir a predicar, pero me hiciste esa pregunta. Entonces, te cuento un poco cómo lo hago yo. Entonces, en la Biblia está escrito que los caballeros tenemos que tratar a nuestra mujer como el vaso más frágil. Es decir, tenemos que amarla, cuidarla y protegerla porque puede ser más sensible que nosotros. Y la señorita lo que principalmente tendría que hacer es respetar. Estoy obviando el amor, ¿verdad? Hay que amarnos. Uh-huh. Tiene que respetar.
Y entonces, si tú te das cuenta, en nuestra naturaleza está muy implícito eso. A la mujer le cuesta mucho trabajo respetar la autoridad del varón y al hombre le cuesta mucho trabajo tratarla como el vaso más frágil, es decir, la ofende, le habla mal, la trata ríspidamente. Y entonces, ¿por qué te estoy contando todas estas historias? Porque una mujer puede trabajar, una mujer puede ganar su dinero, una mujer puede buscar su éxito profesional, pero eso no implica que no debería haber sujeción al cabeza de familia, principalmente si él se sujeta a las leyes de Dios. Ahora, esto es donde como que en el ego, ¿no?, de las mujeres podría impactar. ¿Cómo voy a permitir ser que él sea la cabeza de familia y no, y esto, todos son iguales y todos son infieles y él no es un mal líder y cosas de ese tipo, ¿no? Podemos entrar en todo eso. Y es ahí donde las señoritas también deberían ser sumamente inteligentes. ¿Por qué? Porque fíjate, voy a ir por el hombre, porque es quien realmente primero tendría que empezar a poner el ejemplo. Cuando él ama a Dios y entiende las cosas que Dios quiere para la familia, cuando el hombre entiende cuál es el orden de Dios, porque muchas mujeres claramente no se quieren dejar liderar, porque el caballero tiene mal el orden. Por ejemplo, respeta más a la mamá que a la esposa. Eso está mal. Sí. Eso está muy mal. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El varón tiene que tratarla como vaso más frágil. El varón tiene que amar, proveer, proteger y preservar. Y vuelvo a decir los preceptos bíblicos: amar, proveer, proteger y preservar. Amar, proveer, proteger y preservar. Entonces, cuando tú haces los cuatro preceptos bíblicos bien, la mujer se puede relajar en su feminidad, se va a permitir guiar, se va a permitir liderar, y entonces se convierte en una gran ayuda idónea del liderazgo de su esposo. Entonces, ¿qué es lo que yo volteo a ver, o cuáles son los estatutos que son los primordiales? Ayuda idónea, la sujeción y la parte de volver de la casa a un hogar. Porque nadie en el mundo tiene la capacidad de construir un hogar que no sea una mujer. O sea, yo de verdad, cuando una mujer en casa, se nota cuando hay una mujer en casa. Se nota en el amor, en las cosas. Cuando un hombre está solo en casa, también se nota. También se nota. Entonces, es esa parte, ¿no? La parte del ayuda idónea, de la sujeción y la parte de volver de la casa a un hogar. Pero para que eso funcione, no es responsabilidad únicamente de la mujer. Es que el varón tiene que hacer un trabajo espectacular en la parte de cómo la ama, cómo la provee, cómo la protege y cómo preserva no solamente a ella, sino a los hijos también. Y si hace el orden de Dios, no, a mi criterio, no he conocido una mujer que sea infeliz con esto que acabo de explicar ahorita, bien ejecutado. Cuando empezamos a perder el orden, sí te vas a dar cuenta cómo empiezan a atravesar problemas, no solamente las mujeres, sino los hombres en el matrimonio. Cambiando un poco de tema y retomando un poco la parte inicial, ¿crees que se puede tener un éxito financiero sin sacrificar los momentos importantes? Sin duda. Todo el ecosistema del mundo está diseñado para lo contrario. El ecosistema está diseñado, como lo hemos dicho, estudiar 20 años. El problema no es estudiar, el problema es el sistema. Trabajar 15 horas, ganar 12,000 al mes, son $600. Es lo que gana la mayoría de Latinoamérica. O sea, hay todo un ecosistema para la desconexión con la familia. Ahora, sí se logra hacer eso. Y se logra con un negocio de ventas por internet. Hay un par de conceptos que pueden volver a cualquier persona millonaria. Pero no solamente millonaria en dinero, sino en tiempo. Que para mí es el nuevo lujo y la verdadera riqueza. Entonces, omnipresencia y omnicanalidad. La omnipresencia es la capacidad de vender en todos lados, a través de internet, al mismo tiempo, desde un solo lugar. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo que vender en todos lados al mismo tiempo desde un solo lugar? Sí. Vender en todos lados, desde la punta de tu país hasta la otra punta de tu país. Al mismo tiempo, o sea, las 24 horas del día, mientras duermes. Y hacerlo desde un solo lugar, la sala de tu casa, si tú quieres. Entonces, esa es la omnipresencia. ¿Cómo se logra? Con un negocio de ventas digitales, comercio electrónico. Pero también está un segundo concepto, que es la omnicanalidad. La omnicanalidad es cómo vendo un producto como este en múltiples canales de venta. Mercado Libre, Amazon, tienda virtual, TikTok Shop, etc. Cuando tú combinas la omnipresencia y la omnicanalidad, arrojamos un negocio al que yo le llamo un negocio Family First, que es precisamente, ¿no?, este podcast, el podcast Family First. Entonces, un negocio Family First es un negocio que prioriza a la familia. Es un negocio que impulsa a la familia. Siempre lo he dicho y te lo he dicho también a ti. El éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que amamos. Entonces, a título personal, cuando yo monté un negocio de ventas por internet y lo hice bien, con maestría, con resultados, lo único que generó es dinero y tiempo. Y una vez que yo tengo tiempo, entonces puedo dedicarle a lo que verdaderamente importa.
Es que a veces olvidamos y pensamos que el dinero es la meta final y eso es un error. Normalmente es un error de las personas que o nunca han tenido dinero o que se han hecho de dinero de forma avariciosa, en donde el dinero es lo más importante. Y no, el dinero solamente es una meta instrumental. ¿Qué significa eso? Una meta instrumental es únicamente la herramienta para lograr algo más. Por ejemplo, quieres cavar un hoyo para lograr llegar a algún pozo petrolero, por ponerte un ejemplo. No soy experto, pero entiendes. Y entonces, imagínate tú obsesionarte con las palas. Y una vez que tienes las palas, amarlas, besarlas, ni siquiera quererlas utilizar. Es absurdo. La pala solamente era una meta instrumental para poder hacer el hoyo que nos va a la excavación, que nos permite llegar a un pozo petrolero para posteriormente venderlo y tener tiempo libre. Y entonces lo perdemos de vista. Y nos empezamos a enamorar del dinero. Y nos empezamos a olvidar de la verdadera meta final, que es una mejor salud, una mejor calidad de vida, más tiempo con los hijos, poder hacer ejercicio, poder pasar tiempo con la gente que amas, atender tus hobbies. Pero para que tú puedas tener todo esto que acabo de mencionar ahorita, carro, casa, viaje, calidad de vida, y verdaderamente disfrutarlo, hay que desvincularlo. ¿Cómo? Desvinculas el tiempo y el esfuerzo del dinero. Es decir, que la generación de flujo de efectivo no esté relacionada completamente con tu tiempo. Si tú logras desvincular tiempo y esfuerzo del dinero con un negocio de comercio electrónico, entonces puedes estar generando ingresos 24/7 mientras estás con tus hijos, mientras compartes con tu pareja, mientras estás con la gente que amas. Y eso es la verdadera riqueza. Y entonces me está diciendo que con los negocios online tú te vuelves dueño de tu tiempo. ¿Cómo eso cambia en tu mentalidad? Es una pregunta muy interesante porque además tenemos vestigios de pobreza en nuestra mente. La epigenética ha mostrado que los seres humanos no solamente heredamos el color de los ojos, sino también heredamos en nuestra carga genética, en el código genético, pobreza, enfermedades y muchas otras cosas. Además, cuando nacemos, empezamos a crecer en un contexto alineado normalmente con la pobreza. Entonces, comentarios del tipo, el dinero es malo, el dinero no crece en los árboles. ¿Crees que el dinero lo regalan? Cosas de ese tipo. Y eso nos hace empezar a crecer con una connotación de que el dinero es malo y además una programación genética de que el dinero también es malo porque viene es transgeneracional, hasta con cargas espirituales, también es ese tema, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, oye, es que tú puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000 dólares al mes con el tiempo libre suficiente para hacer lo que más te apasiona, es un choque cultural, o sea, pues vende humos. Sí. Eso es un fraude. Eso es imposible. Y yo creo que sí hay vendehumos, y sí existen los fraudes, y sí existe la gente mala, por eso siempre tienes que voltear a ver el fruto. Aquí en este canal nosotros tenemos decenas o cientos de testimonios de gente que está vendiendo muchísimo. Siempre voltea a ver el fruto de tu mentor. Entonces, cuando encuentras un buen mentor y cuando puede mostrarte el método y tiene los resultados y sus alumnos también, entonces aprende la metodología. Y entonces, el primer paso, el más complicado, no es lograr tu primera venta por internet. El paso más complicado es creer que es posible. Porque aparte los mexicanos y los latinos tenemos un umbral de merecimiento acá en el suelo. Tenemos un umbral de merecimiento bajísimo, bajísimo. Y además vivimos bajo los estándares de mamá, de papá, de hermanos, de amigos. Entonces, si tu umbral de merecimiento es bajo, vives bajo los estándares de la gente que está alrededor tuyo y tienes una programación mental negativa para con la riqueza, estamos en un hoyo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar con una descodificación mental. Es decir, reemplazar archivos de pobreza e instalar archivos de riqueza. ¿Cómo le enseñas a tus hijos la importancia de la libertad y del tiempo? Yo creo que es algo que se le enseñas con todos los días. Por ejemplo, el lunes de esta semana, te voy a platicar un lunes cualquiera. Normalmente la gente detesta los lunes. Es el trabajo, mañana es lunes. La rutina. La rutina, todo empieza. El tráfico. Sí. Te voy a platicar mi lunes. Y esto que sirva de inspiración para nuestra audiencia y obviamente también, lo primero porque lo que lo hago es por mis hijos y claramente por nuestros seguidores. Lunes, por la mañana, gimnasio. Pero es el tiempo que yo quiero, al ritmo que yo determino, en los momentos que a mí me gusta. Después de ello, tuve un café en la mañana con algunos de mis alumnos a través de internet. Platiqué con ellos, respondí dudas, conectamos, hablamos de temas espirituales. Después, tuve sesión de pádel. Estuve jugando pádel y me la pasé increíble, justamente con mi hija. Después de eso, tuve que atender unos asuntos particulares. Después de unas horas de atender asuntos particulares, viene la parte de bañarme, relajado, sin prisa, sin tráfico. Las ventas paralelamente siguen llegando. Entro a una junta con mis líderes
12:30, y al cabo de 2 horas y media, después de dar una serie de instrucciones, de revisar KPIs, terminé mi día de trabajo. O sea, terminé mi día de trabajo. Estoy hablando de 2 o 3 horas de trabajo en un lunes. ¿Qué hice después de ello? Decidí ir aquí cerquita de mi casa, Polanco, y fui a uno de los lugares donde me gusta asistir porque tengo ciertos rituales ahí que me ayudan a ser un mejor ser humano. Y estuve por ahí un par de horas para después regresar 25, 20 minutos de mi casa, y eso porque estaba lloviendo muy fuerte, y le digo a mis hijos, ¿qué les parece si preparamos cortes de carne? Me encantan los diferentes cortes de carne, el sirloin, el tomahawk, hay diferentes cortes que me encantan, elegimos los que queríamos precisamente, y pasamos la tarde y parte de la noche cocinando cortes de carne en casa. Y entonces estuvimos poniendo música, estuvimos platicando de cosas de la vida, para posteriormente poner un poco de desarrollo personal mientras estábamos en la cena comiendo, y finalmente irnos a descansar, después de una plática con ellos. Cuando tus hijos, que aprenden a través de la imitación, se dan cuenta que tú has desvinculado el tiempo y el esfuerzo del dinero, porque al final del día les dije, miren chicos, estas son todas las ventas que han ingresado de la tienda virtual. Eran mucho más de lo que ese día hubiésemos podido gastar. Entonces los hijos se dan cuenta y dicen, wow, yo quiero una vida como esa. ¿Sabes por qué los hijos luego no quieren heredar los negocios de los padres? Porque ven que los padres se están quedando sin cabello, porque ven que hay deudas, porque ven que trabajan 20 horas al día, porque sintieron que crecieron solos, y entonces el hijo dice, ¿yo qué voy a querer ese negocio? ¿Yo para qué quiero esa vida? ¿Yo para qué quiero esa vida? Sí. Pero ¿qué pasa? Lo contrario. Dicen, yo quiero los lunes de mi padre. Yo quiero los lunes de mi padre. Porque un lunes de él hubo corte de carne con vino, hubo rituales con puros, hubo ejercicio, hubo dirección a sus empresas, hubo dinero, y estamos aquí tranquilamente, a salvo, disfrutando de una vista espectacular, porque además mi casa tiene una vista espectacular. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo en ellos? Ni siquiera tengo que obligarlos. Ellos simplemente dicen, yo quiero un estilo de vida como ese. Y entonces empiezan ellos mismos a preguntar y empezamos a trabajar en que ellos desarrollen, como siempre les digo, su propia riqueza. ¿Qué hábitos o mentoría le enseñas a tus hijos para que cuando sean adultos o en no tan lejano tiempo sean exitosos? Bien, es una pregunta bien interesante, y lo primero que hay que definir es el éxito. Porque no debe ser el éxito que yo quiero o lo que el mundo quiere, sino lo que sus propios estándares indiquen. Claramente, como familia, ponemos un marco de referencia. En ese marco de referencia tienes toda la libertad de hacer lo que quieras, pero ese marco de referencias, aquí tenemos principios, tenemos valores. Si llega un hijo y me dice, me quiero dedicar a cosas malas y hacer mucho dinero, claramente no está en nuestro marco de referencia. Por eso es importante el marco. Entonces, una vez que establecemos cuál es el marco de referencia, tienen toda la libertad de tomar decisiones de qué los hace felices. Y entonces el éxito no tiene que ver con dinero, tiene que ver con felicidad. El éxito tiene que ver con felicidad. Y si al mismo tiempo podemos poner en orden el Ikigai, que es la capacidad de interceptar, la intersección en lo que eres bueno, con lo que te gusta, por lo que te pagarían, lo que haces bien, esa intersección te puede traer mucha felicidad porque involucra dinero, involucra pasiones, involucra contribución con el mundo. Cuando tú haces bien o correctamente tu Ikigai, entonces puede pasar incluso como en Okinawa, que son ahí el registro de que la gente que más años vive es precisamente en Okinawa. Entonces viven más de 100 años en promedio, porque saben utilizar el Ikigai a su favor. ¿Cómo lo sé? Porque yo quiero vivir más de 100 años. Tendría que dejar de comer como comí hoy, pero bueno, vamos en el camino. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que definimos lo que es felicidad para ellos. Ellos lo definen, nosotros les damos las herramientas. Venimos acá no a que hagan lo que queremos, venimos a ser guías espirituales para ellos. Dentro del marco de referencia, es decir, los valores y principios de casa, que busquen qué es lo que más les hace feliz. Una vez que entendemos qué es lo que más les hace feliz, entendemos cómo hacer el Ikigai, ¿qué hacemos ahora? Les damos las herramientas. ¿Qué significan las herramientas? La guía, el liderazgo, las escuelas, si es que queremos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Gael, que es abogado, él le va a tocar estudiar, porque quiere ser abogado. Mi hija Dominic va más por el lado de negocios, y ella me dice, papá, yo hasta aquí llegué, no tengo problemas siempre y cuando esté autoeducándose, porque no ir a la escuela no significa no educarte. Entonces, bien, damos herramientas. Ejemplo, idiomas, ejemplo, pero principalmente psicológica, mental, emocional y espiritual. Y lo más importante para mí es transmitirles conceptos o herramientas claves como el liderazgo, las ventas, la educación financiera, la meditación, la espiritualidad, sus recetas de felicidad. Son muy importantes. El doctor Hawking habla muchísimo sobre
los niveles de frecuencia de los seres humanos. Por ejemplo, la vergüenza es una de las frecuencias vibracionales más bajas que puede haber, las vibraciones más bajas que puede haber. La iluminación se encuentra después de los 700 puntos de frecuencia. Y entonces buscamos que a través de nuestras recetas de felicidad y saber qué es lo que nos eleva la energía, podamos todos los días ser felices. La mejor herramienta que les puedo dar también a ellos es el ejemplo. Están en etapa formativa. Si están en etapa formativa, lo mejor que pueden hacer es ver a su padre o a su madre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se dan cuenta cómo yo soy muy selectivo quien entra a nuestra casa. Por ejemplo, yo puedo tener años sin recibir nadie en mi casa. ¿Por qué? Porque cuido quién entra, por su energía. Soy muy cuidadoso con qué personas me relaciono, sentimentalmente, emocionalmente, sexualmente, de todo tipo. ¿Por qué? Porque una parte de tu energía se va con esa persona y una parte de esa persona se queda contigo. Si nosotros pudiéramos ver a los seres humanos y pudiésemos ver su energía, nos podríamos dar cuenta de cosas que podrían espantarnos, porque hay quien no cuida su energía. Entonces, hay que cuidar quién entra en nuestra vida, física, mental, emocional, sexualmente, de todo tipo. Hay que cuidar con quién nos relacionamos, hay que cuidar con quién tenemos una junta, hay que cuidar con quién tenemos una relación sentimental. Es que los seres humanos tienen estándares tan bajos, Karen, tan bajos que es sorprendente, sorprendente muchas veces las parejas que uno elige, con quién intercambia hasta WhatsApp, hasta comunicación por WhatsApp. Le dices que eres un exagerado. Esa exageración me movió del nivel socioeconómico más bajo que puede haber al nivel socioeconómico de los más altos que puede haber, porque todavía hay muchos niveles que me faltan avanzar, pero de la parte de arriba de la pirámide ya podemos estar allá. Entonces, ese nivel de exigencia, de tomar decisiones, y si ven a sus padres comportarte así, los hijos empiezan a emular inconscientemente porque aprendemos por imitación. Y para finalizar, ¿qué consejo le darías a esa persona que nos está viendo, que quiere mejorar su relación con su papá, con su mamá, con sus hijos, cambiar de trabajo, cambiar de rumbo? ¿Qué le dirías? Bien, lo primero que les diría es que tomen riesgos calculados. ¿Quieres dejar tu trabajo? Hazlo, no hay ningún problema, pero toma riesgos calculados. Es decir, aprende primero una habilidad high performance, como yo le hablo, como el comercio electrónico. Desarrolla habilidades de negociación con proveedores, de publicación de productos, todo lo que involucre el comercio electrónico. Haz el negocio paralelamente, ve haciéndolo. En la medida que no quedes mal en tu trabajo, porque no se trata de cerrarte puertas, y tampoco sería algo leal. Entonces, y paralelamente genera un flujo efectivo adicional. Tengo muchos alumnos que venden 6 o 7 cifras mensuales que tenían un empleo convencional y que lo fueron haciendo paralelamente. Hasta que su negocio les da por lo menos lo mismo, no dejes el trabajo. Cuando te dé lo mismo o más, déjalo y métete full con todo porque ya entendiste lo que hay que hacer. Ahora, con el tema de la familia, ¿qué sugiero yo? La construcción de proyectos. Crear proyectos es lo mejor que puedes hacer. Crea proyectos emocionales que unan a la familia. Sé una persona inteligente, honra a tus padres, cuida de tus hijos, honra tu línea de sangre, y la mejor forma en la que lo puedes hacer es construir proyectos emocionales que tengan un impacto en la familia, cosas simbólicas que se queden por siempre. Todos se van a integrar a la resolución de ese proyecto. Por ejemplo, si a tu madre, y este es mi caso particular, siempre tenía el sueño de tener un invernadero, lo que hice es que decidimos construir un invernadero y lo hicimos entre sus hijos, entre sus nietos. Ahorita es la más feliz porque se la pasa cuidando de sus plantas, los fines de semana cuando vamos, hace las salsas que nos comemos delicioso y ella está súper feliz porque con sus propias manos hizo la salsa que nos estamos comiendo en una plática familiar increíble y que además provienen de un huerto que está en un invernadero construido por los hombres de su vida. Entonces eso fue un proyecto que unió a mi hermano, unió a mis hermanas, unió a mi padre, unió a los nietos, la abuela que es mi mamá, y entonces cuando nosotros construimos proyectos con valor emocional y código simbólico importante, entonces hay una unión familiar interesante y entonces se logran dos cosas, la admiración y la conexión. Tú aprendes de quien admiras y tú sigues la instrucción de la persona con la que conectas. Así es la forma en la que podríamos educar mucho con amor y aparte ser influyentes en nuestra familia. Así es que, familia, al final del día el éxito no son las horas en las que uno trabaja, sino en el poder estar ahí cuando tus hijos, tus padres o tu pareja lo necesitan. Porque los negocios online no solamente son el vehículo, sino son el destino para tu libertad. Nos vemos la siguiente semana y no olviden de visitar la cajita de descripción para que sigan a Luis en todas sus redes sociales y nos vemos la próxima. Un abrazo, nos vemos. Bye bye.